Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero o te traigo una reflexión que he tenido en los últimos meses. La verdad es que en los últimos meses he estado básicamente trabajando en lo que de manera alquímica, espiritualmente llamaríamos la sombra. Y te quiero contar un poco de este proceso, pero sobre todo hoy me quiero enfocar o quiero enfocar mi reflexión en una cosa muy puntual. También porque quiero que estos videos sean cortos. Para ir familiarizándome con grabar de nuevo, porque aunque es algo en lo que soy constante de alguna forma, también me tomo mis breaks. Me sobreestimulo demasiado y soy hipersensible. Entonces, como que tiendo a tener como una serie de días muy productivos y luego días de descanso y así sucesivamente. Obvio, soy consciente de lo privilegiada que soy de poder darme estos espacios, de contar, pues, de alguna forma con el apoyo económico y pues sé que soy muy privilegiada de poder hacerlo de esta manera porque lógico y evidente que no cualquier persona se lo puede permitir. Y por otro lado, quiero dejar en claro que estos videos tienen el único propósito de ese diálogo o esos diálogos que yo tengo internos, convertirlos y transformarlos en un diálogo real. Por si llega a personas que de alguna manera están como sincronizadas a estas dudas o estas reflexiones a las que me estoy enfrentando. Y bueno, de lo que hoy quiero hablar es de la envidia. Creo que la envidia es una de esas emociones que nos cuesta muchísimo pronunciar y aceptar que pues la sentimos nosotros. Y muchas veces, o por lo menos creo que en México se da mucho la tendencia como que cuando tienes un enfrentamiento con una persona o cuando no te llevas con alguien, tus papás o tu entorno te dicen que los otros te tienen envidia. Pero ¿qué pasa cuando tú eres la persona que es una envidiosa? ¿Y cómo podemos dirigir esta sensación? Como te quería contar, en los últimos meses yo me he estado enfrentando demasiado a mi sombra. Esto empezó porque, bueno, yo creo y lo he podido constatar que el trabajo interno no es lineal y muchas veces puedes regresar a cosas que tú creías que ya habías trabajado porque de alguna manera hay emociones que estaban quizá reprimidas que vuelven a salir a flote, hay personas que tomaste distancia con ellas y cuando vuelven te traen de vuelta a ciertos momentos de tu vida o a ciertas situaciones que viviste con ellos o emociones que ellos te provocaban y que aunque quieras no, sí te las siguen provocando. Yo de niña fui una niña muy rara. Yo era una niña que hacía cosas extrañas, que era muy llorona, era muy, no sé, me gustaban cosas muy raras como los monitos vudús. Voy a buscar una foto a ver si encuentro, pero mi hermano me regalaba estos monitos vudús. Eh, Me gustaban mucho las cosas que me deprimían, que me ponían triste y debo decir que como que por etapas esto iba y venía. De niña me gustaba mucho colgarme en las ventanas, me gustaba colgarme, mi familia es católica, entonces íbamos a la iglesia y en la banquita pues me gustaba colgarme. De hecho hay una foto icónica que yo creo que jamás en mi vida voy a tener mejor foto que esta, la voy a poner por acá, porque neta amo esa foto y siempre he pensado que si yo tuviera un disco
de música así como punk, rock o no sé. Esa sería la portada de mi disco. Me encanta esa foto. Pero, ajá, me colgaba y pasaba mucho tiempo en emociones de tristeza, de nostalgia. Y es algo con lo que siempre he estado como peleada, por una parte porque sí ahuyenta a la gente, o sea, honestamente cuando abro esta parte de mí ahuyenta a la gente, no a todos. Tengo amigas que se han quedado conmigo sabiendo que soy así. Tengo a mi pareja con la que llevo 7 años que pues seguimos juntos y lógicamente al vivir juntos y al ya llevar tanto tiempo juntos, conoce esta parte de mí. También tengo algunos amigos que me han cuidado en crisis depresivas. Literalmente desde los 8 años tengo mi diagnóstico por una psicoterapeuta. También fui al psiquiatra y neurólogo. Y bueno, tengo lógicamente mi diagnóstico de trastorno ansioso depresivo. Entonces, claro que paso etapas de mi vida muy tranquila, pero también hay recaídas, dependiendo de situaciones en las que estoy viviendo. A veces, mientras las estoy viviendo, como que mi cerebro me protege y pues no estoy como triste, pero pasan unos meses del suceso y entonces ahí empieza como mi cuadro depresivo. En fin, el chiste es que creo que los últimos años yo había estado bastante estable y había estado más como en esta onda como de vibrar chido, por decirlo de alguna manera. Ay, no, hay tantos conceptos con los que ahorita estoy en quiebre, como saben, bueno, no saben porque no me conocen, pero les quiero contar también. Soy astróloga y hay muchos, yo sigo amando la astrología y voy a seguir dedicándome a la astrología todo el tiempo que sea posible, de manera directa o indirecta, no sé. Igual que con el arte, que tuve como un quiebre y de alguna manera me enfurecí con el arte, pero sin querer dejarlo. Pues lo mismo me pasa con la astrología, entonces esto de vibrar como chido y eso lo entiendo como a niveles alquímicos, simbólicos y de lenguaje, pero en contextos de la realidad como sociopolíticos y demás. A veces me da miedo pronunciarlos, pero ajá, digamos que había estado en una etapa muy padre, muy chida, y de repente me encontré molestándome con personas que eran como medio oscuras, no sé cómo decirlo, como medio intensas, que tenían un sentido del humor, algo, no sé, y me molestaban mucho y me molestaban demasiado hasta que me confronté a mí misma y dije, es que son como yo. Estas personas que me están molestando tanto son como yo. Y creo que esto es justamente lo que pasa con la envidia. Y ahora sí, aterrizo. La envidia, según como yo lo he reflexionado y como yo lo percibo, es un gran motor de iniciativa. O sea, por ejemplo, si yo me estoy dedicando al teatro y de repente veo a alguien que está haciendo más teatro que yo, que está haciendo el tipo de teatro que yo quiero hacer, porque pues también hay muchos tipos de teatros que hacer, quizá improvisado, teatro musical o teatro un poco más eh, extraño y artístico y simbólico, que en mi caso es el que más me encanta, pero ajá, veo a alguien que lo está haciendo y quizá yo estoy en una etapa menos activa y le empiezo a sentir una emoción que no sé nombrar, pero que me incomoda y que esa persona que quizá e incluso me caía bien empieza a molestarme, empieza a caerme mal. Y es una emoción que creo que muchas veces no queremos atrevernos a verla y mucho menos a nombrarla, a decir soy una envidiosa, estoy pasando por una gran envidia por X persona o por X situación. Y creo que es muy valioso y muy importante que cuando sintamos esta emoción aprendamos a aceptarla
y que no es mala. De hecho, el nombrar las cosas y poder verlas y confrontarlas hace que podamos hacer algo con ella. Y ahí es donde podría caer lo bueno o lo malo, porque si yo veo esta emoción, o quizá más bien, si no la veo, pero aún la siento, voy a empezar a tener actitudes negativas hacia esta persona, posiblemente hacerle groserías, a tener actitudes irracionales que al final, si soy una buena persona, no van a estar alineadas con la persona que quiero ser, la persona que soy y los valores que tengo. Lo contrario pasaría si me atrevo y me confronto a ver esa emoción, a aceptar esa emoción y a navegarla con las herramientas que tenga, ya sean herramientas terapéuticas, si es que estoy o he estado en terapia, herramientas incluso religiosas o espirituales, herramientas familiares, algún consejo que me hayan dado mis padres o alguna situación que vivir de la que aprendí, porque hay similitudes con lo que estoy sintiendo, pero entonces puedo navegar de mejor manera esta emoción. Una vez que la vi, la acepté, la confronté y es como, ok, ¿qué voy a hacer? Una de mis teorías es que cuando una persona nos genera emociones de envidia, nos está dando un regalo increíble y maravilloso, o nuestra emoción nos está reflejando algo allí maravilloso, que es que yo considero que no le puedes envidiar a una persona algo que tú no deseas para ti o que tú no tienes incluso las capacidades de generar esa cosa o esa situación para ti. Y aquí voy a poner otro ejemplo. Si yo veo a alguien que es súper bueno en jugar dominó, a mí no me va a generar envidia, la verdad, porque pues el dominó no es uno de mis intereses, por lo menos no en este momento. Pero si veo a alguien que, por ejemplo, sus videos le están yendo muy bien, ¿no? Alguien y le empiezo a tener, ay, esta persona. Pues lo que me está regalando ese sentimiento es ver que otra persona está logrando lo que yo quiero. Y para mí eso se me hace muy valioso porque entonces a través de empezar a preguntarme qué es ese algo que me molesta de esa persona y por qué le tengo envidia y por qué le tengo intolerancia, e incluso podrían ser otras emociones, no solo la envidia, pero pues porque también la envidia no es algo así como tan, o sea, la envidia como tal no es una emoción, pero es, o sea, la envidia está acompañada de muchas emociones como irritabilidad, intolerancia, desesperación y todas esas emociones que si las podemos analizar pues podemos deducir como, pues chance le tengo envidia a esta persona. No sé si me explico, ya los hice bolas, pero ajá, cuando tengo envidia a esta persona, entonces puedo empezar a explorar, ok, aunque es súper incómodo a nivel emocional confrontarme a ver, analizar a esta persona, observarla de manera objetiva, voy a buscar esas cosas que son las que me molestan. ¿Qué es? ¿Su cabello? Yo quiero el cabello así. ¿Qué es? ¿Su personalidad? ¿Que es sonriente o que es misteriosa y yo quiero ser así? Y también, pues, ser objetivos, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy chaparra y lo que le envidio es su altura, posiblemente no voy a poder alcanzar esa cosa que le estoy envidiando, ¿no? Pero también creo que como el ejemplo que ponía de el dominó, si dije dominó, dije ajedrez. Bueno, si le veo algo que envidio, también es porque yo tengo las cualidades de conseguirlo. Yo, por ejemplo, a gente que me he cachado que de repente le tengo envidia, pues es gente que
viste muy similar a mí, pero chance, pues, como que tiene, yo no considero que sea una persona que yo me sepa vestir y tiendo como a imitar cosas de Pinterest y así, pero genuinamente veo a gente que viste muy bien y que son mucho más originales y más auténticos que yo y honestamente lo acepto, que los veo y digo, "Ah, qué envidia". Pero luego empiezo este proceso que yo ya descubrí que yo puedo como replicar en mí, que cuando una persona me incomoda o me empiezo a volver intolerante a esta persona, pues analizo qué cosas le envidio y cómo yo las puedo de manera pues también objetiva y dentro de mis recursos y de lo que yo tengo disponible para mí, puedo acercarme más a esa cosa o ese objetivo que yo tengo. Y que en realidad creo que si nos dejáramos, o sea, si dejáramos de lado todas esas emociones incómodas, muchas veces esa gente que envidiamos hasta es gente más compatible con nosotros que gente que nos da X. O sea, pues sí, gente que no nos interesa. Porque pues muchas veces lo que estamos viendo es algo en común y que incluso esa persona está, bueno, no siempre, pero pues que muchas veces puede ser que te encuentres a una persona que es linda, que es chida, que es compartida y que incluso puede ser hasta un prospecto de amistad o socio, compañero o algo muy increíble. Entonces, claro que la envidia en este caso supondría un camino un tanto incómodo e incluso doloroso de abrazar una herida que tenemos en nuestro interior, nuestras inseguridades, porque sería confrontarte a que esa cosa que le estás envidiando a la otra persona, por alguna razón, quizá tú sientes que no la mereces o que no tienes tal vez las capacidades eh, intelectuales o las capacidades físicas o algún tipo de capacidad para lograr ese objetivo. Y ahí viene una parte pues que está muy cañona, que se dice fácil y la voy a decir fácil, pero que no es fácil. Y es abrazar las heridas propias de por qué sentimos esa emoción y por qué tenemos esas, pues esas inseguridades, ¿no? Si tú tomas, es que hice unas notas y puse, abraza tu herida y toma esa envidia como confirmación de que hay algo que sí te importa o te duele. Y a lo que voy con esto es que creo que la envidia no es más que un deseo reprimido que pues tenemos en nosotros mismos, que la otra persona, a la envidiada, pues eh, solo nos la refleja y nos deja en evidencia, hola, oye, ¿te acuerdas que tú deseabas o amabas tal o cual cosa? Persíguela. Y también es que muchas veces cuando vemos a una persona que hace una cosa que nosotros ya queríamos hacer, pero que todavía no hacemos, nos pueden llegar de repente como ideas de, ay, no, pues ya lo hizo esta persona. No sé, si tú querías ser futbolista y alguien de tu ciudad o de tu ex escuela o lo que sea, ahora está jugando fútbol, puede que te desanime y que digas como, oh, pues es que ahora van a decir que le copié o así. ¿Qué importa? ¿Qué importa si dicen eso? O sea, con que tú sepas o sea, también es que no hay forma de que no suceda eso porque pues tenemos opciones limitadas y de alguna forma vamos a hacer cientos de miles haciendo una misma cosa, haciendo videos o vendiendo velas o teniendo un consultorio dental o estudiando una misma carrera, entonces es casi imposible que seas el único que hace una cosa, o sea, es una reverenda payasada, muy válido en la adolescencia que sientas que la gente te copia y quiere ser tú, pero parte de crecer es darte cuenta de que no y que justo tenemos opciones limitadas y somos un chingo de personas
y pues a fuerzas vamos a tener que ser varios en las mismas áreas, en los mismos intereses y teniendo cosas en común. Entonces, como dice esa frase, no compitas y haz compitas. Y bueno, hasta aquí llegó el mini podcast de hoy. Nos vemos y escuchamos en un próximo video de reflexiones y diálogo interno que se quiere convertir en diálogo real. Bye.